Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía con Limón y Sal, episodio 2. En esta ocasión vamos a platicar sobre mujeres contra la maternidad. Para ello, como siempre, me va a acompañar Liana Muñoz, a quien le vamos a dar ahorita la bienvenida. Denme un segundo para invitarla. Por lo pronto dejen sus mensajes dando motores en lo que llega Liana. Vamos saludando mientras a Fer, a David, a Tres veces nacido, a Amor por la Filosofía. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? A Luigi, a Esther. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, parece que ya está entrando Liana. Vamos a ver si logramos que entre. También a Jenny Sofía, a Daisy Lombardo, en lo que parece que no se deja entrar. Vamos a invitarla por... Igual vayan dejando sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes para en lo que llega Liana, podamos empezar a platicar. Ahí disculpen los problemas técnicos en lo que se va incorporando Liana Muñoz. ¿Desde dónde nos ve? Hola, ¿qué Hola, tal, Liana? hola, hola, ¿cómo Ya están? entró. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas las que se están conectando? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien, bien, aquí listos y preparados para comenzar con un tema súper sabroso, súper entretenido, súper dinámico. Y esperemos que genere mucha curiosidad y muchas preguntas también por aquí por parte del público. ¿Tú qué Pues tal? ahí, la verdad que he estado bastante cansada, esta semana la he tenido bastante cargadita, digamos, y ya a esta hora del día, pues sí, estoy un poco cansada, pero nada, hay que estar aquí para platicar y es un tema súper interesante. Saludos, hay algunas colegas que se están conectando, amor por la filosofía, eh, pues saludos para todos. Así es, mira, se va incorporando también Andy Alegría, es autora de Filosofía en la Red, de la Universidad Autónoma Saludos de a Wendy. Querétaro. Luigi también se conectó hace ratito también de acá de Filosofía en la Red. Y bueno, antes de empezar a calentar motores, bueno, el tema ahora lo eligió Liana, un tema que le apasiona mucho en lo personal, en lo particular a ella, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por el hecho de ser madre. Sin spoilear o sin hacer mucho spam, igual hay mucho creo que de lo que vamos a platicar acá en la entrevista que tuvimos para ella con Filo Charlando, porque en Filo Charlando hablamos mucho sobre la maternidad, sobre esta manera de entender la maternidad y esta manera de cómo llevarla a cabo, ¿no? De ser profesionista, de ser exitosa y además ser mamá. Y bueno, y ese además, ¿no? Que creo que es el que entra aquí en juego. Así que igual los invitamos a que terminando, pues vayan al Filo Charlando, al YouTube de nosotros, de Filosofía en la Red, para que lo vean y pues puedan complementar un poco y entender un poco la concepción de aquí de Liana. Liana, pues la pregunta del millón. Eh, Mujeres contra maternidad, ¿cómo se entiende esa parte? Porque podemos entenderlo como antinatural en un concepto muy conservador, pero ¿es antinatural? ¿No es antinatural? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero que sí quisiera comentar es de que, no sé, yo pienso que cuando vamos a hacer una reflexión o un análisis sobre temas como estos, que son tan polémicos, tan controversiales, pero también tan sensibles, no solamente se debe hacer desde un punto de vista meramente teórico quizás, o meramente cientificista, como muchas veces se hace, sino que también la manera en la que se reflexiona sobre estos temas también tienen que venir de experiencias, de historias de vida, de experiencias vividas, de cómo lo vivimos, cómo vivimos este proceso de la maternidad en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida, cómo lo sentimos, cómo lo experimentamos. Yo pienso que eso es muy importante, porque de nada vale que hagamos, no sé, quizás una investigación
estadística de cuál es la opinión o cuáles son las expectativas de la maternidad o no sé, lo típico que se suele hacer sobre todo desde las ciencias sociales, sino se hace una reflexión desde esto, desde estas experiencias vividas y cómo quizás nosotras y nosotros que tenemos algunas herramientas, bueno, filosóficas en nuestro caso, ¿cómo podemos decir, qué tenemos que decir ahí o cómo lo podemos hacer? Entonces, este tema de si es antinatural o no, yo aquí no vengo a traer ninguna respuesta de nada, ni vengo a dar conclusiones acabadas de nada. Lo que sí considero es, no necesariamente que sea antinatural, pero sí considero de que se ha utilizado, y esto es una idea bastante pues, conocida, se ha utilizado el término de natural, es decir, se ha naturalizado el fenómeno de la maternidad y el ser madre, y eso se ha utilizado para entender la maternidad no como una posibilidad, no como algo en potencia, sino como una necesidad. Es decir, como si la esencia de una mujer debe ser o debe implicar ser madre. Y pues pienso que no es así. Es decir, es que, no sé, nosotros fisiológicamente o naturalmente tenemos la posibilidad de hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Eso no implica que tenemos la necesidad de hacerla por obligatoriedad o por necesidad. Entonces, por ahora es lo que pudiera decir de ese tema de que si es natural o no. Miguel, siento como que te me estás yendo, no sé si soy yo, que tengo problemas con mi señal. Sí. Yo también a veces te me congelo, igual ahí coméntenos, nos congelamos, ahí para, esperemos que no nos falla ninguno de los dos. Y coincido contigo mucho la parte de lo que dices de este término natural, ¿no? Creo que desafortunadamente sí, las mujeres, las chicas viven como que este estigma, ¿no? Siempre de estar esperando a, quizá ya entrando a una edad, todavía, quizá ahorita en siglo XXI ya a los 25 ya no es tan esperable, pero quizá ya alguien de 30 30 y tantos, y luego si tiene pareja o si ya está como en esta parte, siempre es como que se le está viendo con esta lupa, ¿no? De cuándo llegan los hijos, cuándo llega el momento. Y, y sí es una parte de sometimiento, ¿no? Al final del día creo que debe de ser algo deseable, debe de ser algo que lo esperen, ya sea ella individualmente, si lo decide hacerlo sola o si es en pareja igual, que lo sea, que sea un trabajo en equipo, que también esa es a veces una de mis puntos como con los que yo peleo mucho, porque a veces sí, mejor la maternidad muchas veces también se queda entendido, relegada a la mujer nada más y el padre, quizá por toda la carga histórica también, todo el contexto, se relega y creo que también hay una parte donde se tiene que sumar y tienen que ver estas decisiones juntos, pero creo que sí, o sea, al final del día la mujer carga más ese estigma, ¿no? Un hombre de 30 años a lo mejor no tiene todavía como la carga de todavía no eres papá, pero a lo mejor una mujer de 30 sí. Y es esto de lo natural y es esta también como lo decías tú, de esta del potencia, del deseo, es como, es su deber ser, es como esa parte que tiene esa responsabilidad moral y no va por ahí, ¿no? Al final del día, pues todos podemos hacer muchas cosas y creo que todo debe llegar al momento en que uno quiera, al final del día, pues eso es lo malo, ¿no? Cuando se te quiere obligar, cuando se te quiere forzar y cuando también se vincula que el ser madre como que te estanca. Creo que también es otro de los problemas de esto de la maternidad, que al final del día, creo que afortunadamente al menos el contexto en que yo vivo empezando desde mi mamá, hacia varias mujeres con las que tengo el gusto y el honor de compartir, pues la maternidad no es algo que los estanque, no es algo que te esclavice a que soy mamá y solo me quedo ahí, sino que puedes ser profesionista, puedes desarrollarte, puedes crecer en tu carrera, pero obviamente sí con muchas trabas y creo que también ahí viene una de las partes, ¿no? Al final del día, y tú lo comentabas en Filo Charlando en su momento, es más difícil ser mamá y ser una mujer profesionista desde el mero hecho de las oportunidades que tienes, hasta incluso, bueno, eso externamente, hasta también te ven, ¿no? Esta persona tiene mamá, esta mujer tiene un hijo, y también como que te relegan las oportunidades, como que se apiadan de ti, se compadecen de ti, como que te dan menos carga porque eres mamá, o porque tienes un hijo, y algo que no pasa con un hombre. Un hombre si es papá, pues, sí, tu hijo, llórale. Y como que sigues teniendo las mismas oportunidades, sigues teniendo como que el mismo nivel, pero una mujer no, una mujer con un hijo es, ay, pobrecita.
Y creo que también ahí viene algo social, o sea, quizás es lo que tenemos el estigma, ¿no? De la protección a los pequeños y todo, a la mujer embarazada, a lo que implica la maternidad, pero también es como que romper eso, ¿no? Al final del día, sí es mamá, pero es una mujer que tiene muchas capacidades y que puede desarrollarse pese a ser mamá. Pero no sé, tú cómo lo ves, y bueno, en esta vivencia que tienes tú como profesionista y como filósofa exitosa. Bueno, no sé si exitosa, pero ahí le hacemos, le hacemos las ganas. Mira, aquí hay varias cosas que yo sí quisiera comentar. Está esta filósofa Luisa Muraro, esta filósofa italiana, que ella habla del concepto de madre simbólica, porque a fin de cuentas todo este tema de la maternidad tiene una mayor carga de símbolo que de esto de natural o no. Es decir, al final la mujer y lo que representa tiene más que ver con el sentido que le da a nuestra vida, a la vida de las sociedades, que el hecho de dar vida desde este punto de vista biológico. Entonces, esto es algo bien interesante y bien complejo porque el tema de la madre y la maternidad tiene un componente simbólico tan grande que todas nuestras, es decir, las estructuras de nuestras sociedades se encuentran construidas a partir de esta cuestión maternal. Entonces, el tema de la maternidad, la polémica que hay cuando se le hace un cuestionamiento al tema de la maternidad, a la obligatoriedad de ser madre, etcétera, es algo que genera pues un rechazo bastante fuerte porque de construir esta cuestión de la maternidad es de construir nuestra sociedad, de construir la estructura de nuestras sociedades, de construir cómo se ha desarrollado históricamente todo lo que tiene que ver con la esfera privada, con la esfera pública, es desestructurar todo eso. Entonces, pareciera que este análisis pues solo es, bueno, eso es para que las mujeres decidan si quieren ser madres o no, pero pienso que no, pienso que esto va mucho más allá de una cuestión individual y tiene una repercusión importantísima para nuestra era, para nuestra civilización, para nuestra historia, sobre todo la historia occidental. Ahorita que estás comentando eso, se me viene mucho a la cabeza, lo leía para preparar el episodio, sobre Sócrates y cómo hace esta comparación de la mayéutica, de estar pariendo, ¿no? Cómo desde ahí, o sea, quizá nos podemos ir al lado más puristas o lo que sea, pero desde ahí, desde ese concepto tan simple del cómo concibes una idea y del cómo das a luz una idea, cómo viene esta unión que estás comentando tú, ¿no? Cómo viene este vínculo que nos hace ser esta parte. Y bueno, y si te vas a las religiones también, ¿no? Esta parte de la teoría de que Dios nació mujer como tal y va, propiamente se fue construyendo después a llegar a la figura paterna, pero también en esta idea de la concepción de la vida y el cómo, como dices, la mujer mamá es como que un peldaño muy, muy complicado ya de atacar porque te estás metiendo incluso, creo que es hasta un instinto, ¿no? Porque es algo ya evolutivo, es algo biológico, es como quizá nuestro inconsciente es esta parte de estás atentando contra la subsistencia de la especie, estás atentando contra lo que nos va a preservar. Y creo que también ahí por ahí puede venir esa parte de este recelo tanto al intentar de construir un concepto como es la maternidad, ¿no? En esta idea de si lo atacamos, podemos peligrar nosotros. ¿O cómo lo ves Sí, ahí? sí, evidentemente yo pienso mucho esto. Incluso es un argumento que se utiliza mucho, esta idea de, bueno, entonces si ninguna mujer quiere ser madre, entonces pues no, vamos a la extinción, precisamente lo que tú comentas. Pero pienso que el tema no es ese, es decir, hay muchas mujeres que no quieren ser madres y hay otras tantísimas que sí lo quieren ser. El tema está en cómo comprendemos qué significa ser madre, cómo nos involucramos en el proceso de la maternidad y cómo lo hacemos de una forma más justa, más equitativa, más real, no tan romantizada, no tan esclavizada y esclavizante. Y me llamó mucho la atención porque cuando comentabas de que ser madre no te esclaviza, yo quizás no esté muy de acuerdo con eso, porque la verdad es que en ciertos sentidos sí, es decir, en ciertos sentidos sí, sí hay una cuestión ahí digamos, de coacción, de que la mujer madre está atada su libertad, está atada su vida, está atada su ser a otra persona y es una atadura que nos imponen desde afuera
y a la cual tenemos que darle determinado cumplimiento en base a expectativas que nos imponen. Entonces ahí hay determinadas, es decir, hay una coacción, hay determinada situación esclavizante. Por lo menos es una cuestión que yo sí creo que sí está. Lo que pasa es que decir eso, es decir, decir eh, así, tal cual, es algo que genera mucho, no sé, genera mucho resquemor, precisamente por esto que nos venden de esta cuestión natural, de esta cuestión materna, que es un instinto que debemos cumplir, y si no cumplimos esta romantización y si no decimos que lo mejor que nos ha pasado en la vida es ser madres, que nosotros hacemos todo con amor, que nada es un sacrificio, es decir, esta cuestión que no es real, no es real. Si no cumplimos con esto, somos sumamente juzgados. Yo, por ejemplo, tengo como una especie de experiencia que me pasó hace poco. Luego les voy a contar quizás un poquito más de mi historia, de cómo fui madre, porque pienso que esto pues también es muy interesante y forma parte también de lo que yo pienso al respecto. Pero hace poco me pasó algo bien curioso, y es que yo publiqué en mi Facebook personal, publiqué un artículo que hablaba precisamente de este cuestionamiento, de entender la maternidad desde esta romantización exacerbada y todas estas cuestiones que lo que hacen es atar a la mujer a un patrón, como decía, que no es real. Y en el encabezado de ese artículo hice como un comentario donde en algún momento, cuando yo era niña o adolescente, alguien muy allegado a mí, que ya no está, murió, me dijo que ella era una mujer ya mayor, se arrepentía de haber sido madre. Y cuando ella me dice esto, pues yo adolescente, no, yo me quedé así, pero ¿cómo? No sé si no entendía, yo vi eso un horror. Y evidentemente yo después que fui madre y tal, no comparto quizás el todo eso con ella, pero sí la comprendo. Es decir, puedo entender por qué ella me dijo lo que me dijo. Entonces yo pongo esa reflexión ahí, un poco como para generar la reflexión y demás. Y no te puedo explicar, no les puedo, a todos los que y todas las que están, no les puedo explicar que hasta personas allegadas a mí me escribieron por privado para decirme que cómo yo iba a decir eso, que quitara eso, que no sé cuánto. Y eso me pasó. Y yo decía, pero ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el problema en que estas cosas se digan y cuál es el problema en que se reflexione sobre eso? Yo no me siento menos madre porque yo haga una conciencia de este tema. Yo no siento como que yo no quiero a mi hijo porque haga una conciencia de este tema. Al contrario, yo siento que si no lo hago, estoy haciendo algo mal. Entonces estas cosas hay que visibilizarlas y todavía hay muchos tabús, hay muchos estereotipos, hay mucho temor de que una mujer se pare y diga las cosas como son en su realidad cotidiana, lo que vive día a día. No sé, ahí tú, Miguel. Sí, creo que también mucho depende, y yo siempre he pensado en la forma en cómo llega la maternidad, ¿no? Cómo llega un hijo a tu vida, ya sea porque lo planeaste, que creo que ahí entra en un elemento muy importante, si es porque fue un accidente en que, pues no es que lo planeara, no lo planeé, simplemente a lo mejor lo deseabas, pero no en ese momento concreto, y ya cuando llega porque simplemente, pues las circunstancias se dieron y no era ni planeado ni tan deseado, no era una pareja, era algo fruto de una relación que no estaba funcionando, o una chica muy menor, que también es una de las partes también que luego entra, ¿no? Cuando una niña ahora sí que se pone a cuidar a otra niña o otro niño es más complejo. Creo que de ahí es esta parte, ¿no? Y como dices, si es tú lo viviste, ¿no? Tú experimentas este karma de decir, bueno, me puedo arrepentir de ser madre, y el simplemente de decirlo, de pensarlo, te genera shock, ¿no? Te genera un conflicto, porque incluso ahí va, y a lo mejor ahí vamos con el patriarcado, si lo dice un hombre, creo que no produciría tanto espesor, o sea, al final del día, no sé, a lo mejor se diría, ay, qué malo te oyes, o qué feo te oyes, pero por el hecho de a lo mejor de no haberlo concebido, o no haberlo parido tal cual, se catalogaría en otro concepto, o sea, se le entendería, se le comprendería, empatizarías con esa persona, pero no con la mujer, porque la mujer, creo que el hecho de haber tenido ella a su bebé y haberlo creado y haberlo parido, te hace, te vincula forzosamente, al menos socialmente, a esa personita y te hace que no te puedas arrepentir, ni lo puedas maldecir, ¿no? O sea, creo que es interesante cómo
cómo somos tan crueles, ¿no? Como tú lo dices, tú lo entiendes, pero incluso creo que te causa o te puede causar todavía, lo entiendo, pero a lo mejor como que quizá incluso todavía te choca la idea de pensar, ¿me podría arrepentir de ser madre? O sea, te cuestiona muy fuerte y no sé, creo que influye, te digo, mucho, igual si nos quieres platicar cómo llegaste a ser mamá, pero influye mucho, te digo, las etapas, ¿no? El cómo llega un bebé a tu vida. Porque sin duda, por mucho que se cuestione, por mucho que se vea, y este argumento que hay siempre de decidir realmente cuando uno se quiere, cuando uno quiere ser padre, cuando uno quiere ser madre, va por eso, porque precisamente creo que estamos en un momento actual en donde estamos conscientes de que las cosas, si bien pueden llegar y van a llegar a lo mejor, pero tienen que ser cuando uno se sienta listo o medio listo. Al final yo creo que nunca nadie está listo para eso, pero cuando uno medianamente se sienta como que más preparado y diga, bueno, ok, me aviento el boleto, me aviento a la piscina y me doy para allá, o sea, pero creo que es esta parte también que al menos quizá, no sé, de 10 años para acá se está siendo consciente de este sentimiento de realmente sentirnos preparados, pero sí, si a una niña, obviamente, una muchacha, no sé, de 15 16 años que se embaraza por lo que sea, obviamente a lo mejor a los 10 años se va a arrepentir y va a sentirse frustrada porque se le destruyó su vida y es normal, o sea, parte, le quitaste juventud, le quitaste parte de su vida y es normal que pueda sentir una aversión también por ese niño, porque pues al final del día, pues no disfrutó su vida y creo que también ahí no somos tan empáticos cuando deberíamos de serlo. Sí, sí, coincido plenamente. Es decir, hay muchos factores que atraviesan este tema. En mi caso en particular, yo siempre quise ser mamá. A mí siempre me han encantado los niños. Yo intenté por un tiempo ser mamá y pues es decir, tuve problemas. Es decir, no fue que yo pues, fui mamá así tan fácil. Y cuando ya logré quedar embarazada, la primera vez que yo quedé embarazada, bueno, las personas que quizás me conocen un poco más lo saben, fue una gran felicidad porque era algo que yo deseaba. Ese embarazo yo lo perdí a las 19 semanas, yo perdí ese embarazo, fue una cosa súper traumática para mí, sufrí de violencia obstétrica, es decir, lo perdí por negligencia médica. Pero inmediatamente pues yo volví a salir embarazada de nuevo, de mi hijo. Yo tengo un hijo, tiene 4 años, va a cumplir 5 pronto, y salí embarazada de mi hijo y yo tuve un embarazo de alto riesgo, porque yo siempre tengo complicaciones cuando estoy embarazada, tuve un embarazo de alto riesgo. Yo estuve todos los meses de mi embarazo en una cama sin poderme parar, sin poderme mover. Yo tenía que ir a las consultas en una silla de ruedas. Yo por poco me muero, es decir, yo por poco me muero. Tuve miles de complicaciones, tuve miles de amenazas de aborto, es decir, en fin. Y lo que yo viví fue un proceso tan traumático, que yo sinceramente ahora que lo pienso ya con el tiempo, yo quedé medio, quizás no sé si me dio depresión, no sé, no creo, nadie me la diagnosticó, quizás sí, pero yo quedé muy mal porque fue algo sumamente traumático. Pero no sé, yo digo que fue un proceso que yo viví, quizás ahí de como que tú te aferras a algo y lo defiendes y haces todo lo que tengas que hacer por esa criatura, y lo viví muy fuerte porque yo la pasé fatal y como les digo, pues yo un poco me muero, yo estoy aquí casi que de milagro. Entonces, las experiencias no siempre son las mismas y eso también determina mucho cómo nosotros nos posicionamos frente a miles de problemas, frente a miles de situaciones. Y hoy por hoy, pues evidentemente, por algo que yo tanto luché, pues yo amo a mi hijo con la vida, es lo más importante en mi vida. Nosotros tenemos una relación muy, muy bonita, pienso yo, con mi hijo pequeño. Yo soy muy cómplice de él, hay veces me paso, pero sí logro entender de que yo por ser madre me enfrento a una serie de problemas que son reales, a una serie de obstáculos que son reales, donde los demás esperan de uno por ser madre una serie de cosas que no se espera quizás por ejemplo del padre, y pues es algo sumamente complicado, es decir, es algo complicado como sostener tantas expectativas que se tienen de una mujer madre en lo privado, en lo público, y bueno, dentro de lo público, en lo profesional, etcétera, etcétera, es sumamente agotador que tú puedas ser
una buena madre, que puedas cumplir con todas esas exigencias, que tú le des de comer, porque al final también esto tiene mucho que ver con la cuestión de la ética del cuidado, quizás ahí hablemos un poquito más, que tú tienes una serie de roles que se te asignan a ti socialmente, y aunque quizás se diga que ahora sí se ayuda más a la madre, etcétera, etcétera, en la realidad no es tan así, es decir, se sigue pensando que eso lo tiene que hacer la madre, es decir, sigue habiendo un subconsciente ahí donde las personas piensan que eso lo tiene que hacer la madre, darle de comer, bañarlo, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuidado, y que eso debe estar por encima de todo lo demás. Y eso solo es algo que se le exige a la madre, al padre no se le exige eso. Es decir, tú no puedes irte no sé, con tus amigas, si no has resuelto el tema del cuidado de tu hijo o de tu hija, porque eso es una exigencia y una responsabilidad que te corresponde a ti. Tú no puedes irte no sé, a dar una charla si tú no has resuelto ese problema, porque eso es una exigencia que te corresponde a ti, o no te puedes ir a estudiar una beca a otro país porque entonces tu hijo. Un padre sí lo puede hacer y nadie lo juzga. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que son pues bastante frustrantes en muchos casos. No, y el mismo género, yo, ahorita que estabas comentando eso, recientemente, bueno, había una novela que veía con mi mamá, y, y luego pasaba la escena de unos bebés, ¿no? Que llegó un bebé a una casa y tenían que cuidarlo, y per se le asignaba a la mujer, a las mujeres que vivían en la casa, como que la responsabilidad de cuidar al niño, y si el hombre no sabía cambiar los pañales, algo tan elementario y tan básico, este, lo causaban una forma de risa de que no lo sabían cuidar, pero al final lo terminaba haciendo la mujer. Y yo le comentaba a mi mamá en ese momento, dije, oye, es que no va por ahí eso, ¿por qué te va a dar risa que un hombre no sepa cambiar un pañal? O sea, al final del día, una cosa no es la ciencia del fin del mundo, no estás hablando de armar un cohete de la NASA, y al final del día, pues, ¿por qué asignarle siempre el rol de eso a la mujer? O sea, al final del día, inconscientemente a lo mejor lo hacen en comedia, porque era una novela media de comedia, pero al final del día estás perpetuando esto de que el hombre no tiene por qué saberlo hacer, o el hombre simplemente pues lo va y se lo va a asignar a la mujer y ya, sin desmerecer, o la mujer tiene que cargar con esa responsabilidad. Y creo que no va por ahí. Pero antes de seguir, tenemos una pregunta y me parece súper interesante de Esther Salas. Esther nos pregunta, ¿se podrá decidir la maternidad desde reconocer y diferenciar la sexualidad de la reproducción? ¿Puedes repetir la pregunta, Miguel? Hay como que no Que se sé. cortó un poco. Sí, mira, dice, ¿se podrá decidir la maternidad desde reconocer y diferenciar la sexualidad de la reproducción? Pues no sé si me queda muy clara la pregunta, quizás ella la puede como que ampliar un poco más. No sé Yo tú, Miguel, si la comprendiste mejor. no sé si lo entiendo un poco como si una cosa es la reproducción como tal, no sé, vernos como, no sé, como entes que simplemente se reproducen y perpetúan la especie, y diferenciarlo en lo que es la maternidad, que sean como dos cosas diferentes. Una cosa es ser mamá y otra Ah, cosa es ok. dar vida, por así Bueno, decirlo. si es eso, si ese es el sentido de la pregunta, pues claramente, es decir, eso es otra cuestión, que esa romantización de la maternidad está asociada a la cuestión de la sexualidad, si es eso, de la sexualidad, o si es el sexo de género, eso es lo que no, es decir, el sexo, eso es lo que no me queda claro, pero bueno, si es en la cuestión de la sexualidad, ahí pues quizás ella nos puede comentar si es eso o es otra cosa, pero si es esa cuestión, incluso a la mujer socialmente, culturalmente, se le restringe ese marco de la sexualidad solo al tema reproductivo. Sin embargo, al hombre no, es decir, el hombre sí puede vivir su sexualidad enfocado más que todo en la cuestión del placer, y la mujer no, es como que la mujer solamente pues va a vivir su sexualidad relacionada a la cuestión de la reproducción. Entonces, desde ahí a la mujer se le crea pues toda una expectativa y toda una estructura que coacciona, que controla, porque eso también tiene que ver mucho con otro tema que es súper importante, y es con la cuestión de la biopolítica. Es decir, y el biopoder en general, cómo es una forma de controlar los cuerpos, controlar las mentes, porque al final es lo mismo, controlar nuestro accionar social. Entonces, pues evidentemente ahí hay una romantización y hay una
construcción simbólica que es jerárquica en el sentido de que siempre hay una superioridad y siempre al hombre se le permiten una serie de cosas que a la mujer se les niega o se circunscribe a la mujer solo a una cuestión en particular. Entonces, creo que es un poco lo que mencionaba al principio, ese tema de la posibilidad, es decir, nosotros tenemos miles de posibilidades en lo sexual, que no solamente es lo reproductivo, el placer, el autoconocimiento, el conocimiento, la intersubjetividad, si lo quieren ver así, es decir, hay una serie de posibilidades dentro de la sexualidad que no es únicamente la reproducción. Entonces, no porque a partir de la reproducción se pueda procrear, quiere decir que para lo único que se utilice sea para eso. Igual de lo que comentábamos, no porque la mujer en potencia pueda ser madre o como posibilidad pueda ser madre, quiere decir de que necesariamente lo tenga que ser. Yo también lo veo un poco ligado a la parte cuando, por ejemplo, con las adopciones, ¿no? ¿Qué pasa? A veces que solo se puede sentir amor de madre o amor de padre con un hijo de tu sangre, ¿no? Como estos vínculos. Y cómo a veces se demuestra y sinceramente se comprueba que a veces esos hijos de tu sangre no los aman tanto o hay padres o madres desnaturalizadas, como existe incluso el término desnaturalizadas, en donde no tienen ese vínculo tan afectivo con sus hijos o los desprecian, pero vemos al contrario padres y madres que adoptan hijos que no tienen ningún lazo de sangre y que aún a pesar de eso los amas, los sientes, los quieres y puedes expresar cariño. Entonces, creo que también va ligado por ahí esta parte de la romantización de que a fuerzas vinculas que un padre o una madre biológica tienen que tener cariño por su hijo y también desligas la parte de cómo o por el que no está tan de moda o tan de auge la adopción, porque precisamente pues no perpetúas la sangre, no es tu hijo en cuanto a genes, a rasgos, y si sigues como desvirtuando esa parte, ¿no? Y realmente está comprobado, o sea, tú puedes sentir y empatizar cariño y amar a alguien, a un pequeñito o una pequeñita, sin que tenga un vínculo contigo sanguíneo, y puedes sentir ese amor tal cual como un padre, como una madre. O sea, creo que por ahí va. Y mira, antes de continuar, nos contestó un poquito Esther, dice, los medios controlan los cuerpos. Un anuncio de detergente, una mujer es protagonista, por ejemplo. Ujú. Sí, 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 ese sí es sin duda. O sea, al final del día todos los productos de limpieza, la mujer es la que cuida, los productos de bebés también, los productos de, no sé, de comida para bebés, de pañales, siempre es la mujer la que sale y nunca es un hombre. Y es como perpetuar el estereotipo, ¿no? Lo que decimos es mantener de que la mujer tiene que ser la que cuida al bebé, la mamá. O sea, sí, ahorita, por ejemplo, ahorita yo lo que he notado nada más con los bebés es que ya como que se fomenta un poquito más, ya hay como que bebés de todos los colores, pero hasta ahí no está la parte en donde surge este elemento de que, ¿por qué un papá no puede estar cuidando al bebé? ¿Por qué un papá no puede estar dándole de comer al bebé o cambiarle a aprender? O sea, creo que hay elementos ahí que podrían, no sé, tú cómo lo ves, como, ahora sí, como Es mujer, que como quizás madre. yo pienso que las cuestiones de las desigualdades raciales, incluso me atrevería a decir, puedo equivocarme, pero me atrevería a decir de que a nivel de conciencia tienen un poquito más de aceptación eh, que las cuestiones de las desigualdades de género. Y es increíble porque al final, y es otra cosa porque ni hemos mencionado, tampoco es lo mismo ser una madre, mujer, porque ahí también está este tema de la cuestión de género, ¿verdad? Pero bueno, en el caso específico, no es lo mismo ser una madre, mujer, que ser una madre, mujer negra en una situación de desigualdad, no sé, en una situación de pobreza, por ejemplo, todas, es decir, todas estas estructuras son más coaccionantes, son más nefastas, son más violentas. Entonces, también es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, creo que lo racial quizás está un poco, por lo menos para ser políticamente correctos y correctas, es algo que tenemos un poquito quizás más de cuidado, pero lo de género no. Entonces, igual son cambios que se quedan en lo aparente, es decir, pues eso mismo que mencionaba, solo cambiamos la imagen para decir que somos una marca inclusiva, que no tenemos ningún tipo de discriminación racial, pues ahora nuestros anuncios vamos a poner bebés que sean de otro color de piel, de otras razas, como existimos en la realidad, que somos pues mestizos, tenemos razas diferentes, diversas,
pero se queda solo ahí, es decir, en lo aparente ponemos la foto, decimos que somos una marca inclusiva y pues ahí está. O hacemos un anuncio donde involucramos al hombre quizás en una tarea doméstica por lo mismo, pero el trasfondo de eso no cambia en lo absoluto, es decir, no cambia en lo absoluto, solo son pequeñas cuestiones que se quedan en un plano aparente y el sustrato sigue igual y ni tan siquiera tiene que ver con un problema educativo. Es decir, no es una cuestión tampoco, que sí puede tener una influencia, pero no es una cuestión tampoco que solo las personas con un nivel bajo de escolaridad siguen reproduciendo estos patrones o solo las personas que pues no tienen determinado desarrollo intelectual como un académico o algo así, no. Todas y todos, de una u otra manera, y todes, yo lo había comentado también hace poco, reproducimos esos patrones porque forma parte de la estructura en la que estamos, y es bastante difícil salirse de ahí. Uno evidentemente hace el intento, uno evidentemente hace el intento de visibilizar, de reflexionar, de entender, como yo siempre digo, pero no por eso quiere decir, por ejemplo, que yo no reproduzco estos patrones en determinados momentos. Claro que lo hago, e incluso tratar de no hacerlo o tratar de luchar contra esto, el simple hecho de tratar de decirlo para generar conciencia, ya es un problema bastante grande, porque inmediatamente pues siempre pues vas a ser silenciado, vas a ser juzgado, vas a ser cuestionada. Y mira, ahorita rescatando tenemos varias preguntas, está genial porque están participando muchas, así que síganos mandando sus comentarios. Una de ellas es de Eida Bedú 16. Ella nos pregunta, ¿cuál es tu opinión o nuestra opinión a que normalizamos el hecho de que un padre abandone a los hijos y qué pasa cuando la madre decide abandonar el hogar? Y creo que va, bueno, va un poquito ligada a la parte esto de la normalización del patriarcado, ¿no? De esta parte donde al hombre no se le ve tan mal. Quizás se le llega a juzgar, se llega a criticar, pero no está la palabra esta de padre desnaturalizado. Creo que no es tan común escucharlo, pero una madre que lo decide hacer por X situación, sí es una... Incluso ya no solo se queda en el concepto de madre desnaturalizada, sino incluso en el de mala mujer. O sea, tras, trastoca, trastoca su persona como tal. O sea, ya no solo simplemente el haber sido madre, sino el hecho de ser mujer. Pero no sé, bueno, ahí coincidiste, Es que así que, ¿tú qué piensas? eso que menciona es súper interesante y súper importante porque está esta cuestión de esta alteridad también, donde una mujer deja de ser mujer para convertirse en madre. Es decir, todo lo que una mujer es ser madre. El hombre no, es decir, el hombre es padre, pero además es muchas otras cosas. Entonces, por esa razón, o es una de esas razones desde mi perspectiva, es de que cuando una mujer abandona a su hijo, se juzga o se cuestiona no como madre, se cuestiona como ser humano, porque pareciera que la mujer lo único que es madre, que no es otra cosa. Entonces al hombre no se le cuestiona porque solamente el hombre quizás en ese abandono lo que ha hecho es abandonar su figura o su rol de padre, pero él sigue siendo un ser humano, él sigue siendo un ciudadano, él sigue siendo un ente político, sigue siendo pues lo que sea que es, y la mujer no, solo es madre, entonces como que pierde la esencia, pareciera que la esencia es esa y cuando abandona pierde su esencia y ya no es otra cosa, ya se ha abandonado a sí misma, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, súper interesante esta cuestión. Y mira, aquí tenemos dos preguntas de Esther, voy a decir una que tiene acá en público y otra que nos mandó privado. Primero es, y esto me parece súper genial, dice, en la adolescencia se relaciona el embarazo con el fracaso, posicionando ya el estigma para ambos géneros. Y es la parte que veíamos, ¿no? Tanto como en qué momento, en qué situación llega un bebé o un embarazo a tu vida, y como también aquí la parte de que quizá, coincidiendo con Esther, esta parte de que un adolescente está fracasando en su vida, cuando a lo mejor lo deseó también, puede ser, porque no, porque no puedes decir que una chica de 18 años deseó ser mamá o un chavo de 18 años deseó ser papá y quizá no verlo como un fracaso, sino como una oportunidad. Creo que también el posicionar a un bebé o en qué momento llega un bebé en tu vida
también determina muchas cosas, ¿no? Y que no necesariamente también tendría que ser un fracaso. O sea, al final del día, aquí lo estamos estigmatizando en los adolescentes, pero en los adultos también no tendría por qué ser un fracaso o un tope, algo que te ponga una barrera de decir, ya hasta aquí llegaste, ya no puedes crecer más como ser humano, porque ya eres padre, ya eres madre. Yo No sé pienso cómo lo ves ahí tú. que hay, no sé, quizás la problemática no radica quizás en que nosotros lo cataloguemos como un fracaso o no. No sé, yo pienso que primero yo sí soy muy partícipe de que una adolescente no está preparado, preparada para ese rol, no porque quizás quiera o no, a un nivel de conciencia, es decir, no tiene todas no todas, pero por lo menos las suficientes herramientas para saber, aunque sea de manera media, a lo que se va a enfrentar y qué implicaciones tiene. Ahora, la decisión es decisión y tiene que ser respetada. Entonces, si un adolescente decide, evidentemente hay cuestiones legales, porque también recordemos de que no solamente es que tengamos la potestad y que yo con 15 años diga quiero ser madre y lo hago, es decir, también hay cuestiones legales donde está todo esto de la cuestión de los padres, de la potestad legal que tienen, un tutor y demás. Eso también tiene una implicación. Pero lo que pienso es que el problema no es tanto ese, sino el problema es qué mecanismos existen para que, número uno, un adolescente pueda tomar de la forma más consciente que a esa edad se le permite esa decisión, qué mecanismos hay educativos, etcétera, qué mecanismos es decir, reproducción, de cómo vivimos la reproducción desde la adolescencia, ofrece el Estado y demás, y qué otras alternativas ofrece cuando a los adolescentes o cuando adolescentes salen embarazadas y no lo quieren tener. Porque todo esto también tiene que ver con otras cosas que también son sumamente complejas, como el tema del aborto y demás. Entonces, si hay mecanismos, si hay herramientas, por lo menos se tratan de implementar, donde hay una educación sexual, donde hay mecanismos para evitar embarazos no deseados, que no siempre se puede hacer a través digamos, de los mecanismos de reproducción tradicionales. Hay momentos en los que es necesario el aborto por una u otra razón y eso es una posibilidad que debe estar, desde mi opinión. Yo tuve la dicha, digámoslo así, de vivir bueno, de nacer y vivir pues casi que toda mi vida en un país donde el aborto es legal, en Cuba. Y fue algo que vi constantemente, es decir, yo vi constantemente cómo hacerse un aborto era la cuestión más normal del mundo. Y el impacto para mí, por ejemplo, de ver la resistencia y la forma en la que se entiende, por ejemplo, en países, creo que en México también, aquí en Honduras, esto es un tema, yo siempre lo digo, donde quiera que puedo, siempre hablo del tema del aborto en Honduras porque es un tema sumamente tabú. Honduras tiene, siempre lo menciono y no me voy a cansar de hacerlo, Honduras tiene una de las leyes en contra del aborto más punitivas y más radicales del mundo entero. No se permite el aborto en ninguna de sus formas, bajo ninguna circunstancia. Es decir, hay madres que se mueren porque no se les puede practicar un aborto y su vida está en peligro. Así de fuerte es. Entonces, ¿qué mecanismos hay? ¿Qué posibilidades hay? Porque no solamente decir, bueno, el adolescente está ahí o por qué no se cuidó, por qué no se protegió. Es decir, hay un sinfín de razones que también el Estado pues tiene que tener una responsabilidad en eso. ¿Qué herramientas da para educación sexual? ¿Qué herramientas da para concientizar todas estas cosas? Concientizar que estos procesos son procesos que son más complejos de cómo quizás nosotros lo podemos hacer. Mira, ahora vamos con otra pregunta de Esther y me parece súper interesante también, que es, ¿qué opinamos de las madres subrogadas? Oh, Híjole, y ahí oh, está interesante, ¿no? Porque una creo que se les puede, o sea, están las dos partes, ¿no? Las partes que lo ven como una oportunidad. Yo quedé traumado con una película porque pasaba que había una película una vez que le pasaban en el cable, no recuerdo cuál fue el título, pero un matrimonio contrataba a un vientre sustituto para tener a su bebé y al final, bueno, firman todo lo legal y hacen todo el papeleo, pero al final la madre subrogada pues, se arrepiente y quiere al bebé y
gana la tutela y bueno, ahí yo quedé traumado como que con esa idea no me gustó jugar por la parte de que podrías perder al bebé. Pero en la parte ya más técnica, una se les ve mal a esas mujeres, ¿no? O sea, desgraciadamente se piensan, ¿no? Que están vendiéndose y creo que también no está mal, o sea, está mal, o sea, al final del día yo lo veo incluso como una oportunidad, ¿no? Si ellas por X o Y razón quieren ofrecer ese servicio y se puede dar, y hay otras personas que a lo mejor tienen ese deseo, pero no pueden por alguna situación, creo que al menos evitando lo que sucedió yo como con lo que me quedé traumado en la película, quizá podría ser un buen elemento, ¿no? Al menos yo no lo veo tan dañino, o sea, creo que es una oportunidad muy buena y que mejor, pero no sé tú cómo lo Híjole, veas. eso yo pienso que es un tema pero tan complicado y delicado como es el tema, por ejemplo, de la prostitución, porque tiene que ver con nuestros cuerpos y con el uso que le damos a los mismos y cómo podemos sacar un provecho monetario del uso de nuestros cuerpos. Evidentemente nosotros usamos nuestros cuerpos para los trabajos que hacemos. El tema está en cómo lo usamos y toda la simbología cultural que tiene ese uso que le damos al cuerpo. Nosotros ahora que estamos aquí estamos usando nuestro cuerpo en lo que hacemos y estamos quizás generando ingreso de eso, económico. Cuando, no sé, si hacemos un trabajo intelectual, en el caso quizás nuestro, estamos usando el cuerpo y estamos hablando específicamente de recibir una ganancia, dinero, una remuneración, porque usamos el cuerpo constantemente para cosas que no recibimos ni un centavo. Pero bueno, en ese sentido lo hacemos, es decir, el trabajo que hacemos, aunque sea intelectual, estamos usando nuestro cuerpo, pero eso no es cuestionado. No es cuestionado porque culturalmente y simbólicamente, pues lo que estamos haciendo es utilizar el lobo para cosas decentes, pues cosas que todas son perfectas y eso no se cuestiona. Si hacemos trabajo físico y recibimos remuneración, no sé, un trabajo pesado, como, no sé, construir una casa o hacer un mueble de madera, qué sé yo, pues ahí también estamos usando nuestro cuerpo. Entonces, el tema es cómo hay una cuestión aquí entre el cuerpo y la sexualización de los cuerpos y cómo también ahí hay una simbología bastante evidente. Aquí también podemos, eh, bueno, este tema también del OnlyFans, por ejemplo, que los otros días estábamos hablando algo de eso, eh, cómo pues hay esta plataforma donde, no sé todavía si está, ahí sí me dicen, pero como en esta plataforma donde las personas venden pues fotografías, videos de su cuerpo o de cuerpos en una cuestión, digamos, sexual y traen una remuneración. Entonces es muy parecido a eso. Es decir, como cuando hay cuestiones que rompen un poco estos ideales o estas simbologías culturales que tenemos súper romantizadas y demás, hay una cuestión muy polémica, porque es como que quitarle el sentido a nuestra civilización, a esto que quizá también estábamos hablando al inicio, al hecho de que la madre es lo sagrado, es lo puro, esto también tiene mucho que ver con la religión, la virgen, como lo puro, como lo sagrado. Entonces, es imposible que una madre, pues, dé su cuerpo para generar, para procrear y que reciba una remuneración de eso. Entonces, es un poco romper estas estructuras. Entonces, lo que sí creo que es un poco más complicado también es que cuando estas cuestiones se llevan a cabo, ver cómo se regulan. Porque aquí también, bueno, tú mencionabas ese ejemplo de la película, hay una cuestión que también es legal. Entonces, ¿cómo regulamos eso para evitar que pasen esas cosas? Entonces, no sé, pienso que son cosas súper complejas y súper delicadas porque intervienen muchísimas cosas. Es decir, quizás la madre ahora da su consentimiento, quiere hacerlo, todos están de acuerdo, todas, se hace un contrato, una cuestión legal que ampare esto, pero si pasa eso, es decir, si pasa eso que la madre se arrepiente, entonces, ¿cómo legalmente sostener eso? No, entonces como ya había un contrato, la madre pues tiene que cumplir el contrato, pero viene esta cuestión cultural de que pues legalmente es la madre y legalmente hay derechos, etcétera, etcétera. Entonces, eso pienso que es sumamente complejo. Pero por el hecho de que critiquemos esto o que cuestionemos esto, creo que es más que todo por esas mismas estructuras que nos hacen como que tener demasiados prejuicios con estas cosas. Sí, y yo voy más incluso, no sé, aventurándome, creo que es incluso más polémico que incluso la prostitución, ¿no? O sea, porque aquí estás desligando de un
de un instinto que per se se le da hacia toda la mujer, de ese instinto materno, de ese instinto de procrear, y cuando decide propiamente, como dices, venderse, vender su cuerpo para ser una probeta viva y generar vida ahí o albergar vida, pues estás precisamente desnaturalizándote, ¿no? O sea, en este concepto, en esta concepción. Pero sí, yo quedé, y no sé, te digo, no sé cómo, qué tan legislado no esté, pero sí, yo quedé traumado con eso porque dije, no, y es real, o sea, dentro de toda esa lógica, o sea, tiene parte, o sea, porque al final del día, pues es el cuerpo de la mujer en ese sentido, y también se puede arrepentir y es válido, y es una disputa complicada. Y por ejemplo, Esther nos pregunta, nos comenta, dice, antes no se cuestionaba el trabajo de las nanas o de las mujeres que amamantaban y cuidaban. Creo que aquí entra un elemento diferente porque al final del día, bueno, al menos a mi ver, estas nanas o estas mujeres que a lo mejor a veces daban de comer a los bebés porque la mamá no podía, no tenía leche, se entiende todavía en este concepto como de materno, ¿no? O sea, al final del día lo que están haciendo es un servicio para cuidar a una criatura y creo que no, por ahí no se criticaba, por eso no se criticaba, las nanas cuidaban al bebé y a lo mejor sí, la patrona pues se podía juzgar un poco de que era un poco una madre fría, una madre que no tenía sentimientos, pero el trabajo o el oficio de ser nana creo que no se criticaba por esa parte, ¿no? Por cuidar a un bebé y por estar pues conservando a pues, a la especie, no sé tú cómo ves esa Es parte. que yo siento que quizás hasta me atrevería a decir que en la actualidad se ha romantizado aún más este tema y que las exigencias en relación a la mujer a eso han aumentado muchísimo más. Por ejemplo, el tema de esto del cuidado, cómo nosotras debemos ser responsables de este cuidado y cómo lo debemos hacer a partir de unas expectativas. Un ejemplo, el tema de la lactancia, por ejemplo. Esto es un tema que tú hablas de lactancia materna exclusiva y del compromiso que deben tener las madres en el proceso de lactancia, y ahí se revuelven, pues, Cristo vivo, porque es un tema sumamente complicado. Cómo ahora hay un boom de que a la mujer se le exige que para que sea buena madre debe dar lactancia. Yo sé que médicamente hay toda una cuestión, por ejemplo, yo desde siempre, médicamente y demás, siempre vengo de una cultura donde el tema de la lactancia siempre se desarrolló mucho, se fomentó mucho. Por ejemplo, en Cuba, cuando tú das a luz, lo primero que hacen es ponerte, bueno, en la medida de lo posible, a que des pecho a tu hijo, a tu hija. Incluso te lo exigen, casi que te obligan. Entonces, quizás por eso entiendo un poco más la importancia que tiene dar la lactancia. El tema es que en la realidad, en la práctica, esto no funciona tan así. Incluso, por ejemplo, yo siempre oí a doctores que decían, no, cuando las madres dicen que no tienen leche, eso es mentira. Hay que ponerse a la criatura para que la leche salga. Eso de que no tienen leche, eso no existe. Y no, o sea, no todas las mujeres producen la misma cantidad de leche. Por ejemplo, yo le di lactancia a mi hijo como hasta los 9 meses, pero exclusiva solo le pude dar hasta los 4 meses, porque aquí en Honduras la licencia de maternidad solo son como ¿qué? 3 semanas, es decir, es una cosa irrisoria, y yo tenía que volver a la universidad a trabajar. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Yo tenía que extraerme leche para dejarle a mi hijo y que le pudieran dar la leche en esas horas que yo no estaba. ¿Y qué creen? Eso a mí me llenaba de estrés. Yo nunca tuve esa cantidad de leche. Yo por ejemplo, tengo conocidas de que, como decimos así coloquialmente, se apachurraban un pecho y le salía pues 1 litro, y yo no. Entonces yo viví un estrés porque era yo con aquel extractor y yo ver que lo que me salía no me ajustaba, yo hacía un banco de leche y era un estrés que yo vivía durante todos los días por ver que yo me tenía que ir y no había hecho la cantidad de leche. Una cosa horrible, una cosa horrible. A mí se me empezó a caer el pelo, es decir, una cosa horrible. Y cuando ya yo no pude más, yo fui a donde estaba el pediatra, ya mi hijo por suerte tenía 4 meses, mi hijo prematuro además, y cuando yo fui al pediatra le dije, ya no puedo más, dame una solución porque si no yo me voy a volver loca, me voy, no sé, y ahí sí a mi hijo no lo voy a poder atender. Entonces, a partir de ahí, el pediatra me dejó incluirle fórmula, por ejemplo, incluirle ya con alimentación, porque ya tenía 4 meses, y yo empecé así. El pecho igual, se lo seguí dando hasta los 9 meses, porque es verdad que es una conexión, pero eso cada quien lo debe decidir y lo debe pautar
en dependencia de sus vivencias, de sus necesidades, no porque hay una exigencia externa. Entonces veo en la actualidad, en las redes sociales sobre todo, se juzga mucho a las mujeres que le dan fórmula, por ejemplo, a sus hijos. ¿Por qué no le dan la leche materna? Y se juzga mucho eso de que si son buenas madres, si son malas madres. Y como yo oía por ahí, lo importante es que cuides a tu hijo, que le des alimento, que no lo dejes sin comer. Entonces no se puede romantizar tanto esto porque la realidad es más difícil, es más cruenta de lo que desde fuera nosotros podemos decir. Entonces pienso que esas cositas sí son bien importantes. Y ahorita que comentas esta parte de lo de la lactancia, lo dicen, lo, lo promueven tanto, pero al mismo tiempo, como dices, en la vida real, pues no sé, o sea, los trabajos o no hay lugares también, o es incómodo, no sé, en los espacios públicos incluso no hay, o sea, sí, el Estado te dice, da lactancia, tienes que ser buena madre y dar lactancia, pero no te generan los espacios, o sea, al final del día, por más que tú quieras, ya sea por presión, por deseo, por voluntad, lo que sea, quieres hacerlo, también el mismo Estado y los mismos lugares no te lo garantizan, o también te expones al morbo, o sea, al final del día, una mujer lactando, hay mucho morbo al final alrededor de eso, hay mucho que, o sea, es esta realidad, ¿no? O sea, en una parte sí es la maternidad, wow, qué bonita, pero al mismo tiempo también es esta parte de, no, también es morboso, también hay que verlo, también no hay que propiciarlo, también hay que generar estos lugares de lactancia, por ejemplo, en los trabajos. Algunas empresas, creo que las grandes y las importantes y a las que se quieren jactar, pues sí lo tienen, pero la mayoría no lo tienen, o no fomentan eso, o no generan esos lugares. Y luego también ahí está como esta lucha, ¿no? Al final del día cómo estás promoviendo algo, cómo estás atacando, más bien. Aquí Esther lo comentaba, esta violencia obstétrica con estos temas de estar ahí como que castigando en qué hacer o qué no tiene que hacer una mujer. Y al final del día pues, no te fomentan los lugares para hacerlo o no te dan estos espacios. Y lo que dice la maternidad como una licencia de 3 semanas, o sea, al final del día proteges a la madre y eres muy materno infantil, pero solo te doy 3 semanas de licencia, o sea, como que no hay coherencia por ahí. Mira, tenemos otros comentarios. Hay uno de nutrición disruptiva. Dice, el biopoder es de lo más utilizado para dictar, como quien dice, qué hacer, dónde ir y hasta cómo vestir. Cómo los cuerpos se deben comportar, si tienen muchísimo que ver en ese tema, lo bien y lo mal. Así es, como nos... O la ropa de maternidad también luego también que pega mucho por ahí, ¿no? Y bueno, y Samantha Villalta, en lo que estábamos hablando de lo de lo subrogado, los millonarios por lo general son los que pueden acceder a un vientre de alquiler, ujú, sí, porque sale muy caro, y las personas que alquilan esos vientres son personas que necesitan ese dinero. He escuchado casos en los que las mamás llevan más hasta 5 embarazos y siguen usando su vientre para alquiler. Y viene esta parte, ¿no? Viene De la esta... desigualdad. Y bueno, y también dice que te ama, dice, le encantan estos comentarios, Ah, Samantha Villalta. gracias. Y sí, como esta pues esta situación social, ¿no? Que muchos critican, por ejemplo, el vientre de alquiler, pero no ves todo el contexto, como pasa como comentaste con la prostitución, ¿no? Muchas partes también se puede ver el lado feo de una situación, pero no ves todo el trasfondo que hay. Y creo que también ponerte a criticar o ponerte a juzgar una situación solo bajo una óptica está, pues va para mal. Es que es un sistema que genera desigualdades y después a los mecanismos de climatización, como diría Sloterdijk, a los mecanismos de climatización que los individuos utilizan para sobrevivir a esas desigualdades, los juzga, los castiga. Entonces, hay que entender el fenómeno desde un punto de vista macro, es decir, entender el por qué está pasando eso, qué es lo que propicia eso. Y con el tema de la prostitución, en el podcast que hice de Nosotras las Putas, lo mencionaba, es decir, eso es algo que genera el mismo sistema, el tema de la prostitución, porque es al mismo tiempo este mecanismo de armonización de tanta doble moral, de tanta cuestión que hay que cumplir y que es una falsedad, y pues eso es un mecanismo para que se pueda, por supuesto, siempre he pensado en el hombre, siempre he pensado en el hombre, para que el hombre, por lo general, también existe prostitución masculina, pero digamos, la que más quizás tiene un arraigo, o a lo mejor histórico y demás, es la prostitución que tiene que ver con la mujer en particular,
con el cuerpo de la mujer como objeto, la cosificación y demás, y cómo se utiliza a la mujer y a la cosificación de su cuerpo para el escape del hombre de esto que tiene que cumplir dentro de la familia, de toda esta tradición, todas estas normativas, y la prostitución pues viene a jugar ese escape, pero siempre para el hombre, porque la mujer sigue siendo, en esta dinámica, sigue siendo pues un objeto del que otro se está aprovechando, que está utilizando en relación a esa desventaja o esa posición jerárquica inferior que tenemos las mujeres. Y para ponernos ya en la recta final, para ponernos filosóficos y retomar a una filósofa que es muy importante, Simone de Beauvoir, que decía, bueno, que comentaba, ¿no? Esa parte de que la maternidad era como esta herramienta patriarcal para mantener a las mujeres en el espacio privado, en que no se desarrollan. ¿Cómo ves tú esta concepción de ella? Y piensas, quizá antes sí se hacía, ahora se sigue haciendo. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia como maestra en Es filosofía? súper interesante esto. Yo creo que lo comenté en el en vivo anterior. Yo mi tesis de maestría la hice de Simone de Beauvoir y el tema de la libertad. Y una de las cosas que menciono, que analizo en mi tesis, es la influencia, por lo menos en esta primera etapa de la invitada, el segundo sexo, que tiene Simone de Beauvoir en su obra de Hegel. Increíble. Incluso lo he comentado varias veces. Y pues Simone de Beauvoir entiende esto un poco tomando a Hegel con este tema de la alienación, y aquí es lo interesante porque Simone de Beauvoir lo que va a hacer es tomar la cuestión dialéctica o esta cuestión de la enajenación que Hegel ve como objetivación, pero ella lo va a ver de un punto de vista negativo. Hegel lo ve como algo positivo, es decir, como desde este punto de vista dialéctico, la objetivación o la alteridad es algo positivo porque este salirse de sí, esta extrañeza viene a jugar algo bueno en la medida de que nos salimos, pero para encontrarnos. ¿Bien? Simone de Beauvoir quizás toma esta cuestión de la alteridad, pero lo ve desde un punto de vista negativo. Lo ve, por ejemplo, Feuerbach lo que hace es verlo desde un punto de vista religioso, pero Simone de Beauvoir lo hace desde un punto de vista de género. Y dice, nos estamos saliendo de nosotras mismas, pero no porque nos vamos a encontrar, es decir, nos estamos saliendo y nos estamos perdiendo. Y nos estamos saliendo para representarnos en un otro que no somos nosotros y nunca estamos regresando a quienes somos realmente como mujeres. Entonces, la maternidad tiene que ver con esto. Y Simone de Beauvoir tiene mucho de esta idea que he mencionado de que la maternidad es una posibilidad. Es una posibilidad. El ser madre es algo en potencia, pero no tiene que ser algo que necesariamente tengamos que hacer, ni es algo que nos defina. También habla mucho de este tema de la esencia, de ser madre tiene que ver con la esencia de la mujer. Creo que le hemos hablado un poquito de esto. Y evidentemente que hay una cuestión de control, hay una cuestión jerárquica, porque vamos a estar claros y claras, por lo menos así yo lo pienso, es decir, obligar o hacerle ver a las mujeres de que tienen que ser madres es una forma de controlarnos, porque ser madres quita mucho tiempo de lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida pública, y esto también pienso que es interesante, esta diferencia entre la esfera privada y la esfera pública. Y es algo que también he mencionado. Nosotras antes en la historia estábamos relegadas a la esfera privada y siempre quisimos que nos dieran espacio en la esfera pública. Paulatinamente nos los han dado, pero no nos han quitado las responsabilidades que tenemos en la esfera privada. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Tenemos doble carga. Tenemos la carga de la esfera privada, tenemos la carga de la esfera pública y la sociedad y todo el mundo espera que nosotros todo eso lo hagamos perfecto. Entonces es cuando viene este tema que ya he mencionado también, con el cual yo no estoy muy de acuerdo, esto del empoderamiento femenino, donde sale la típica imagen de la mujer con 50 manos haciéndolo todo, atendiendo al hijo, cocinando, trabajando en la computadora, algo que no es real, es decir, no podemos hacerlo todo, porque es imposible que un ser humano pueda hacer todo y que todo esto lo haga bien. Y también pienso que eso es algo en lo que hay que concientizar muchísimo más. Bueno, y hay otra pregunta de Esther y me parece buena, muy, muy interesante. Y nos dice, independientemente de de las presiones sociales, ¿cuándo o cómo surge el deseo de ser madre? Y aquí yo pondría slash, incluso padre.
¿Cómo cómo Oh, lo muy ves tú? interesante. Yo pienso que ese deseo de ser madre y padre también viene de las presiones sociales. No está exenta de las presiones sociales, porque a nosotros nos crían de esa manera. Nosotros nos crían para que queramos ser madres, quizás más que padres, pero también para que queramos ser padres, porque recordemos de que este tema de la familia es una institución en la cual se sustenta nuestra sociedad. Entonces, nos crían y es decir, nos construyen para que querramos procrear, pero no solamente procrear, sino todo lo simbólico que tiene esto. Y entonces, en el caso específico de la mujer, es así. Entonces, gran parte del deseo que nosotras podemos tener de ser madres viene de eso. Por esa razón, pienso yo, es de que muchas mujeres, porque es algo real que pasa, es algo muy, muy frecuente, hay muchas mujeres que cuando ya son madres y se dan cuenta de qué es lo que significa ser madre, no quieren o se arrepienten o dicen, si no hubiese sido madre, mi vida hubiese sido de otra manera. Y es por eso, porque también nuestro deseo viene determinado por esto, porque no nos podemos escapar de esto tampoco, pienso. Y en tu caso concreto, ¿cuándo llegó ese deseo? ¿O cómo llegó? Dices que desde chiquita lo sentías, pero más o menos como cuándo fue cuando dijiste, aquí ya me pongo a hacer la tarea y ahora sí ya. Pues así el momento exacto ahora como que no recuerdo mucho, es decir, pues no sé, a nosotras quizás las niñas siempre nos crían con esta idea de que la familia y te vas a casar y vas a ser madre, bla, 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 vas a conocer al príncipe azul y todo este cuento. Entonces quizás de niña pues la mayoría pues quieren ser madres y jugamos a las casitas y demás. Quizás en mi caso en particular, a mí siempre me gustaron, como ya había dicho, a mí siempre me gustaron los niños, era algo que disfrutaba mucho, jugar con ellos, etcétera. Y siempre lo que quise, es decir, siempre quise tener un hijo. Evidentemente, pues yo pues, siempre tuve planes con mi vida profesional y demás, y yo me esperé hasta el momento que tuve la oportunidad, eso es muy importante, yo tuve la posibilidad de vivir mi sexualidad y poder tener herramientas que me permitieran esperar hasta el momento en que yo consideraba de que debía hacerlo. Y eso es, como digo, muy importante porque no todas tienen esta posibilidad de esperar. Yo tuve esa posibilidad, me la dio mi país, mi familia, etc. Eh, entonces fue así, digamos, siempre lo quise hacer, pero, o siempre, desde que tengo conciencia, pero siempre entendiendo que yo lo quería hacer en el momento que yo consideraba que es el más propicio. Como ya habíamos platicado, ese momento propicio o perfecto, pues nunca es real, aquí intervienen muchas cosas, porque no siempre todas las condiciones están dadas, porque la realidad es compleja, pero bueno, digamos de que las cosas pasaron como tenían que pasar y que más. Yo creo que a veces, bueno, yo todavía no soy papá, pero mi forma de ver también es, a veces vas avanzando en edad y no sé si es la nostalgia, el sentimiento de querer trascender en ese sentido existencialista, pero sí llega como que un momento en donde se detona algo, ¿no? Ese instinto, ese sentimiento. O sea, creo que es cuando llega lo bonito, ¿no? Cuando sí es por una presión, cuando es porque tiene que ser o porque te lo obligan de alguna manera, pues obviamente no es natural, no es lo deseable. Pero creo que quizá, y yo veo, al menos ya en el contexto social en donde me muevo y en lo que se vienen las nuevas generaciones, qué viejo me oía, pero bueno, las nuevas generaciones, creo que es esta parte, ¿no? Que van más abogando a este sentimiento de, una, vivir su sexualidad, de disfrutar su vida, y que creo que llega un momento en donde se va a detonar ese sentimiento. Algunos, obviamente, y también es enseñarnos y machacarnos esa idea de que si a ti no se te detona y a mí sí, pues está bien, o sea, al final del día no tenemos por qué condicionarnos a eso, porque eso también es otro carga, ¿no? O sea, al final del día seguimos arrastrando estos prejuicios en donde a todos se les tiene que despertar el deseo de ser padres, madres, y no tiene que ser así, o sea, creo que se va a dar o se les va a detonar a quienes vayan a hacerlo, y qué mejor que lo sean quienes realmente lo experimenten y lo deseen, porque si no también hay malos padres y malas madres en el sentido estricto de que son malos con sus hijos, no en otro sentido más propio, y es precisamente por ello, porque o fueron presionados, o fueron obligados, o fueron de otra manera que no los llevó a desarrollarse también. Y obviamente, como dices, el ser padre, ser madre implica una entrega, una donación de tu tiempo
Y obviamente cuando haces una donación tiene que ser por sentimiento, o sea, al final del día, tú lo que haces con tu hijo es porque quieres hacerlo, o sea, sí influyen todos estos factores, pero hay mucho en ti que lo quiere hacer. Y creo que esa es la clave, ¿no? Para realmente no hacer esta lucha como de mujeres contra maternidad u hombres contra paternidad, sino realmente sentirlo y desearlo. Y nos está dando ideas, Esther, de que nos comenta que si podemos abordar el tema de ambas esferas en otra transmisión, me imagino que igual en el sentido de la paternidad, maternidad, y también te manda a felicitar por tus Gracias. respuestas. Y no es, y no sé, igual se me antoja el tema, no sé cómo lo ves tú No, para siguiente transmisión en este prejuicio que hay, también, y creo que esto estaría interesante, en el prejuicio que hay sobre que las feministas, en el sentido general, porque ya sabemos que hay muchos tipos de feminismo y todos los entienden mal, pero que las feministas en lo general están en contra de la maternidad. Este prejuicio tan claro, tan fuerte, ¿no? Que siempre hay sobre estos movimientos. yo creo que yo soy una feminista bien, bien rara, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que algo aquí, bueno, lo primero, el juego este de mujeres contra la maternidad es un juego, más que todo un juego. No creo que las mujeres estén contra la maternidad, las mujeres están en contra de la forma en la que se nos ha vendido la maternidad, la forma esta que hemos hablado, súper romantizada, irreal, en la que se nos ha vendido la maternidad. Pienso que ese es el problema, es decir, yo pienso que lo importante es que conozcamos la realidad de la maternidad, entendamos de que todas nuestras realidades son diferentes, respetemos a quienes quieren ser padres, a quienes no lo quieren ser, a quienes deciden pues hacerse un aborto o tener un aborto. Respetemos, porque las realidades, repito, son diferentes. Y respetemos también a quienes quieran ser madres, a quienes quieran ser padres, y no solamente ahí, sino que en el proceso tengamos o concienticemos más la realidad, es decir, maternidades más reales, procesos de crianza más reales. Esas exigencias no llevan a nada bueno, más que al agotamiento, a las depresiones, etcétera. Entonces, tratemos de ver las cosas más reales, no tan hiperbolizadas, no tan romantizadas, porque pienso que eso es lo que se trata, respetar más, comprender mejor y respetar eso. Bien. No, y también pasar la bolita, ¿no? Al final del día creo que así como pedimos que no se romantice el hecho de ser mamá, también pedir que pues no que se le haga una presión, pero en el sentido también hacer visible a los hombres y también hacerlos responsables, ¿no? Porque creo que esa es la parte que se sigue todavía cojeando. Hay películas, a lo mejor hay series o hay eventos que tratan de más o menos tratar de dar esta figura paterna de este padre solo, a veces de este hombre que se hace responsable, pero necesitamos más ejemplos de esos, ¿no? Creo que así como está la parte en donde ya hay más mujeres protagonistas, en donde ya hay más mujeres que aparecen en escena, también hacer hombres que puedan ser exitosos, que puedan ser triunfadores y, ¿por qué no, que sean papás solteros? Para realmente demostrar que se puede, que es válido y que son modelos también, pues dignos de admirar, de respetar y de imitar. O sea, al final del día, creo que también ahí estamos, o sea, estamos nosotros mismos consecuentando que se siga romantizando y se siga viendo este concepto. Porque al hombre se le sigue relegando y también así como a la mujer se pide que aparezca en escena, pues también el hombre que aparezca como padre y que se demuestre que se pueden. Y que también es un trabajo en equipo. Cuando afortunadamente coexisten una pareja o cuando están las dos partes, pues también es un trabajo en equipo. Y así como la mamá dará lactancia, pues el papá cambiará pañales y no le va a pasar nada. Que creo que también hay que hacer esa parte, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso hay muchos casos de cómo también legalmente hay madres que, por ejemplo, le han quitado la patria potestad a los padres sin ningún tipo de razón justificada y pues han privado también a los hijos de tener un contacto con su padre sin razones justificadas. Eso pasa mucho. O cómo se utiliza eso muchas veces para manipular, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Lo que pienso también es de que se suele hablar más del tema de la mujer porque es, digamos, la cuestión general, es decir, donde más está presente este problema es en la mujer. Pero eso no quiere decir de que el hombre, varón como padre, no tenga también problemas que afrontar por este mismo sistema patriarcal, donde los beneficia quizás para muchas cosas,
pero también para otros los perjudica y pues de eso es lo que se trata. Yo nunca he sido de esto de que hombres o mujeres, sino de que pues tengamos esta relación o esta concientización más empática de comprender mejor a la otra, al otro, y que entendamos las realidades que nos trascienden, que, de las que somos parte, para convivir de la mejor forma con nuestras diferencias, con nuestras diversidades, pero entendiéndonos y siendo un poco más empáticos los unos con los otros, las unas con los otros. Sí, sí, bueno, ya para cerrar finalmente, comentarles que va a quedar el live grabado tanto en Instagram TV como en unos días posteriores se sube al canal de YouTube de Filosofía en la Red. Ahí pueden encontrar también tanto en Instagram TV como en el canal de YouTube el episodio con el que arrancamos. Estos episodios se repiten cada 15 días a la misma hora, 7 horas de la noche, 19 horas de la Ciudad de México, de Honduras. Y pues los invitamos igual a que nos manden propuestas, ya sea por mensaje, incluso en los comentarios que queden del video grabado, nos manden propuestas de temas para lanzarnos y para ponernos pues a platicar y a conversar un poquito con ustedes, a que le den like, a que se suscriban a Sin Filosofía Podcast, a que la escuchen todos los viernes, sale un episodio nuevo, así que escuchen a Liana todos los viernes y que se suscriban a Filosofía en la Red también, bueno, tanto en Instagram como en YouTube, como en todos lados, y que entren al sitio donde hacemos muchas reflexiones. Y pues, Liana, muchísimas gracias por esta tarde, noche tan maternal, pero tan divertida y tan linda. Muchas gracias, Miguel. No, me encantó la plática, me encantó las participaciones. Muchas gracias a todas y todos los que participaron. Me encantó. Vamos a repetir este tema porque pienso que hay muchas cosas que se pueden decir. Sí, 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 nos quedaron muchas cosas en el tintero, así que vamos a ver ahora qué foto ideamos, porque esa es la parte divertida también de preparar Eso lo el deben tema, saber, de eso lo preparar deben la saber miniatura, antes de así que, tener en vivo. Miguel me pone a mí en unos aprietos cuando me pide las fotos para las portadas. así que ustedes manden propuestas de portada, manden propuestas ahí de cómo nos quieren también para lanzar el flyer promocional y pues a ver cómo vamos ideando el tema para que, sobre la misma, más o menos sobre la misma temática, pero igual darle un girito para que igual sea súper interesante y los esperamos en 15 días aquí por Instagram TV, o si no, pues ya nos verán grabados o en YouTube. Muchísimas gracias, Bye, Lina. un besote. Bye.